¿Cómo estamos? Bien. Poquita fuerza. ¿Cómo estamos hoy? Bien. Ahora sí, en victoria. Muy bien, así me gusta. Hoy venimos cantando esta hermosa canción. Es fascinante, hermosa ha quedado. Y me quedé con unas palabras. ¿Quién como tú? ¿Quién como Él? Que está desde la eternidad hasta la eternidad. No se va, no nos abandona y siempre nos protege. Nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas y ponerle principio y fin, ¿no es cierto? Si yo le preguntaría, ¿cuándo nació? Me dice tal fecha. ¿Cuándo comenzó a trabajar? Tal fecha. ¿Cuándo se jubiló? Tal fecha. ¿Cuándo cumpleaños? Tal fecha. Y cuando va a la lápida, dice, murió en tal fecha. ¿Es así? Pero para Dios no es así. Esto es lo grande de Dios. Dios no tiene ni principio ni fin. Es eternidad, eternidad. Y en esa eternidad y eternidad estaba vos y estaba yo. ¿Cuándo se comenzó a escribir la Biblia? Algunos dicen en el año 1600, por Gutenberg. Puso la imprenta y empezó a escribirse la Biblia. ¿Sabe dónde se escribió la Biblia? En el cielo. En el cielo Dios proyectó todo. Y va revelando las cosas día tras día. Y sabe Dios desde el principio que hoy vos y yo íbamos a estar en este lugar. Él lo tenía todo programado, todo proyectado, todo dispuesto y todo lleva a su tiempo y se manifiesta. Por eso, la carta a los Efesios es maravillosa. Cómo Dios nos muestra el pasado, el presente y el futuro. Y hay un texto nada más que yo voy a leer esta mañana, que está en el capítulo 4 de Efesios, versículo 11. ¿Lo tiene? Cuando lo tiene, dígame amén. Efesios 4, 11. Y a mí me gusta este texto porque me habla al corazón y me dice así: Él, el Señor Jesucristo, mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y a otros pastores, maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Alguien puede decir amén a esto? Amén. Y digo que hay algo que me llamó poderosamente la atención. Es, Él constituyó. Y esto es extraordinario. Es una palabra muy sencilla, pero muy profunda. No es que Él constituye y va constituyendo para ir a la iglesia cada día. Él constituyó y se fue revelando cada día y fue mostrando en la antigüedad a través de Adán y Eva, después con los patriarcas, después con los profetas, hasta que el último de los profetas, Malaquías, Dios cerró la boca y por un tiempo de 400 años no abrió su boca. Y abrió de vuelta la boca y apareció, ¿quién? Juan el Bautista. Arrepentidos y convertidos cada uno de ustedes. Y todos los que se arrepentían y se convertían, se bautizaban. Porque el reino de Dios ha llegado. Llegó el tiempo cuando Cristo se tenía que manifestar al mundo. Y se manifestó de una manera estupenda. Nació de la Virgen María.
y vino al mundo. ¿Qué trajo Jesucristo al mundo? Trajo lo que estaba en el proyecto de Dios. Trajo todo el plan de Dios. Trajo el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? Es salvación y vida eterna a todos los que creemos en Él. ¿En quién? En aquel que estaba en el principio. En aquel que no tiene fin, que no tiene principio. En aquel que la gente lo quiso apagar, pero Cristo se manifestó y resucitó al tercer día y trajo lo que era del cielo, vida eterna a todos los que creemos en Él. Ese es el Evangelio de Jesucristo. No es el Evangelio que yo tengo que hacer, que yo tengo que hacer, que yo tengo que hacer. El Evangelio de Jesucristo es creer a Él, al único sabio, Dios vivo y verdadero. Esa es la realidad del Evangelio. Pero llegó el momento que se tenía que manifestar Él, y se manifestó de una manera estupenda. Dice que una noche se fue a orar, y allí orando bajó y empezó a elegir a aquellos que lo iban a acompañar. Eligió a los apóstoles y habló con ellos, los educó, les enseñó, le enseñó la vida. ¿Ustedes quieren saber cómo el Señor enseñaba? Lean el Evangelio según San Mateo 5, 6 y 7. El Señor se sienta con los discípulos y comienza a hablar. Y le está enseñando. Y le dice lo que tienen que hacer. Y ellos lo hacen. Y ellos lo llevan adelante. ¿Cuál llevan adelante? ¿El proyecto de ellos o el proyecto del Maestro? El proyecto del Maestro. ¿Y ese proyecto de dónde viene? Desde la eternidad. Y empiezan a hablar. Y empiezan a educar. Pero llega un momento que Cristo se tiene que ir. Y tiene que ir hasta la cruz. No porque los judíos querían matarlo, no porque los romanos lo decidieron, no porque el César lo dispuso, no porque Barrabás no quiso ir a morir en la cruz. No, Cristo vino para morir en la cruz. Dios así lo había marcado, porque nos ama tanto. Y Cristo va hasta la cruz. Y en ese momento, antes de ir a la cruz, Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que Cristo venga a buscarnos a cada uno de nosotros y salvarnos. El justo muere por los pecadores. Y digo, gloria a Dios, Cristo murió por mí, porque yo soy pecador. Me arrepiento, Señor, y Él, ¿qué hace? Me lava con su sangre y me limpia para siempre. A mí solo, no, a todos los que creemos en Él. Y entonces cuando Jesucristo sale de la cruz, ¿saben con lo que se encuentra? Con nosotros. Con nosotros. Dice claramente la Escritura, cuando se encuentra con María. ¿Y qué le dice esas palabras tan hermosas de la resurrección de Jesucristo? Ve a mi hermano, cuéntale que subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Esa es la grandeza de Jesucristo. Cristo asciende al cielo a preparar lugar para nosotros. Pero Él constituyó algunos evangelistas, maestros y pastores. ¿Para qué lo constituyó allí en el cielo? Para manifestarse después de la humanidad. Ya fue el tiempo de los profetas, ya fue el tiempo de los apóstoles, viene el tiempo de los evangelistas. ¿Qué hacen los evangelistas? Predican el Evangelio de Jesucristo. ¿De qué Evangelio estamos hablando? Del Cristo que murió y resucitó por los pecadores y preparar lugar para los pecadores. Ese es el Evangelio de Jesucristo. ¿Y para qué constituyó maestros? Para enseñar la palabra de Dios,
para edificar la iglesia. ¿Para qué el Señor dispuso de pastores? Para que sean amables con la iglesia, que sean cariñosos. La palabra pastor viene de la palabra padre. Y un padre ama a sus hijos. Y los pastores amamos a la congregación. Y ¿saben una cosa? Ni los pastores ni la congregación somos dueños. El dueño de los pastores y de la congregación es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros, todos juntos, somos su cuerpo. Algunos manos, otros pies, otros orejas, otros ojos. Somos miembros los unos de los otros. ¿Para qué Dios nos ha dado manos? Para que nos sirvamos los unos a los otros. ¿Para qué nos ha dado pie? Para que caminemos los unos a los otros. ¿Para qué nos ha dado ojos? Para que nos veamos los unos a los otros. ¿Para qué nos ha dado boca? Para que hablemos de los unos y de los otros y juntos alabamos al Salvador todos los días. Ese es el Evangelio, mis queridos hermanos. No hay otro Evangelio. El Evangelio del principio de la creación del mundo. Dios allí te proyectó a vos, te proyectó a vos, te proyectó a vos y me proyectó a mí. ¿Sabe para qué? Para la gloria de Dios. Vos y yo somos para la gloria de Dios. Y vos y yo adoramos al Dios vivo, único y verdadero. A Él sea la gloria en esta mañana.